o sea, saber de matemática es muy importante para poder estudiar psicología y sobre todo para poder trabajar en psicología, ¿no? Porque te facilita mucho tanto el tema de las investigaciones como en las evaluaciones de las personas a la hora de corregir, que muchas veces los protocolos de las pruebas son enormes y tienes que estar sumando y sumando y sumando cada rato. Entonces, si no tienes desarrolladas buenas habilidades matemáticas, es probable que te pierdas o que se te pase uno que otro dato en la suma y eso altera todo el resultado de esa persona en la evaluación, ¿no? Entonces, es importante tener desarrolladas las habilidades básicas de matemática lo mejor que se pueda para poder agilizar justamente este proceso de evaluación en psicología. En la psicología en realidad se utilizan bastante al comienzo de la formación porque tú tienes que comprender un montón cómo es que funcionan los diferentes procesos y análisis estadísticos que te sirven sobre todo para lo que son las investigaciones en psicología. Entonces, de hecho, cuando comienzas a estudiar la carrera, ves un montón de matemáticas para poder comprender cómo funcionan esos procesos, pero luego esto ya se automatiza un montón con los programas como el SPSS o como el Excel, ¿no? Aún así, de hecho es importante mantener unas nociones que se utilizan a la hora de realizar las investigaciones, como son la creación de intervalos de confianza. Cuando recién comencé la formación en psicología, nos enseñaron a crear los intervalos de confianza que nos permitían comparar puntuaciones en diferentes poblaciones y así ver si existían diferencias entre estas o no. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar una prueba de ansiedad en hombres y mujeres universitarios de Lima, y luego de conseguir los puntajes tuvimos que seguir una serie de pasos para poder establecer diferencias que nos pudieran responder a la hipótesis si es que las mujeres y los hombres presentaban los mismos o presentaban diferentes niveles en hipersensibilidad. Para esto lo primero que se hizo fue aplicar la prueba y sumar los puntajes de cada una de las áreas. Una de las áreas de esta prueba de ansiedad era el área de hipersensibilidad, y esa puntuación, que es una puntuación que se llama puntaje bruto, que es el que te sale de la prueba, tienes que compararlo en una tabla que es la tabla T, que todas las pruebas tienen. Comparar ese puntaje con la población, el grupo de referencia con el que ha sido construida la prueba, para transformar ese puntaje en un puntaje que te permita compararlo con ese grupo. Y utilizando ese puntaje ya puedes crear tu intervalo de confianza. Entonces, lo primero que haces es tener ya el puntaje, la media general de tu población, o sea, utilizando todas las puntuaciones de cada una de las personas en la puntuación ya estandarizada, ¿no? Sacar una media y sacar una desviación estándar. Una vez que tienes esos datos, tienes que crear el intervalo tanto para las mujeres como para los hombres, para poder luego comparar ambos intervalos. La fórmula para poder crear los intervalos es la siguiente: pones primero la media, a la media le restas el margen de error que tú quieres tomar para tu intervalo. Usualmente en psicología el margen de error es de solamente un 5% de error, que es 2.5% para un lado, 2.5% más o 2% menos, que se transforma en un 5%, que también es un dato que se busca en una tabla estandarizada que se llama la tabla Z, ¿no? Y el 5% se convierte en un número que es el 1.96. Es un número. Al final comparas los intervalos. De nosotros no pudimos encontrar diferencia porque los intervalos se traslapaban en este momento. Entonces en realidad depende mucho de lo que hagas. Hay personas que se dedican más a la investigación cualitativa, por ejemplo, entonces no ven mucho de matemáticas, salvo uno que otro cálculo de promedios o de porcentajes sobre todo. Quizás los porcentajes es el cálculo que más se utiliza en la psicología, ¿no? Porque se calcula mucho, sobre todo para lo que son las exposiciones y para presentar resultados. La fisiología, la neurología, todo lo que tiene que ver con el cuerpo y con el cerebro, porque muchas de las investigaciones y las tendencias de la psicología a futuro tienen que ver con estudiar cómo se comporta el cerebro químicamente, eléctricamente. De hecho, la estadística es una disciplina muy importante de la psicología porque te permite realizar investigaciones, y a través de las investigaciones es que se genera nuevo conocimiento en esta carrera. Y
Y sí, creo que esas son las más importantes que influencian en la psicología y que pueden servir más que nada para formar un buen psicólogo.